Entonces, para nosotros el growth es, coges datos, ves a partir de esos datos oportunidades de crecimiento que puedan tener sentido. Hay una parte de creatividad, evidentemente, de oye, ¿cómo resuelvo este enfoque? Y una parte de conocimiento, pero luego lo pruebo. Veíamos mucho el concepto de growth hacking y nos gustaba el concepto que era diferencial. Tenía growth, que dices, ostras, growth, crecimiento, o sea, es como muy obvio y tiene mucho sentido, a la gente le tiene que llamar, pero lo que no veíamos del growth hacking era que en España lo que había llegado era la parte más de vamos a probar lo que ha hecho Dropbox en Estados Unidos y le ha funcionado, a ver si funciona aquí. Para nosotros la idea no era esa, era más el método que hay detrás. Y analizando todo esto dijimos, venga, vamos a liderar una categoría. Queremos ser un paso más, queremos ser clientes más grandes, ser más serios, más científicos, vamos a romper el nombre. Nosotros somos mucho más en el alma de growth y la experimentación está oye, queremos ir lejos y más o menos rápido. Y para eso hay que arriesgar, tienes que dar pasos grandes. No creo que puedas liderar una categoría si no estás absolutamente obsesionado con lo que haces. Corti, ¿qué es Product Hackers? Bienvenidos, somos Felipe y Guillermo, esto es Playbooks, una masterclass de negocio en formato podcast. Hoy estamos con Corti, que vamos a hablar de posicionamiento de marca en su larga experiencia con Product Hackers. Hola Corti, bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas ganas de hablar con vosotros. Igualmente. Encantados de tenerte por aquí. Corti, ¿qué es Product Hackers? Product Hackers es una consultora de growth. Ayudamos a crecer negocios, particularmente digitales, pues con un enfoque muy basado en datos y experimentación y mucha prueba y error. ¿Y cuándo empezó? ¿Cómo ha ido creciendo en ingresos, empleados y 3-4 principales hitos hasta el día de hoy? Product Hackers nace como una agencia de desarrollo, con una oportunidad, haciendo un desarrollo tecnológico para la razón. Eso yo creo que fue 2017, que ahí lo fundan Luis y Jorge, que son los dos fundadores iniciales. Tuvieron un par de añitos y llegó a un punto donde hay un replanteamiento. Y íbamos hablando mucho, ellos dos, con Carlos y conmigo, que somos los dos socios que nos incorporamos después. Carlos venía en Mundo Venture Capital, estaba montando Kits, un tema de cocinas fantasma. Yo en ese momento estaba cerrando mi etapa anterior, que era Brainsys, y estábamos muy cerca de Luis y de Jorge, les echamos un cable con distintas cosas y en un momento decimos, oye, Product Hackers tiene sentido, pero ¿cómo molaría construir algo que fuera mucho más allá? Ahí quizás el segundo hito después de la Constitución fue cuando nos incorporamos Carlos y yo, 2019, y en ese momento es cuando decimos, oye, ¿cómo hacemos algo que sea más escalable? Y vamos a buscar y explorar opciones. Estuvimos unos meses, casi un año, probando distintas cosas dentro del paraguas conceptual que te da Product Hackers, que es conceptualmente cómo hackeamos los productos o cómo le damos una vuelta a los productos para que funcionen mejor. Pues exploramos desde hacer productos para terceros, hacer productos propios, y nos montamos bastantes ideas de ollas mentales, y hasta que llegamos al concepto de growth, ¿no? De casi cómo hackeamos el producto para que crezca más. Conseguimos un primer cliente que yo creo que será casi el siguiente granito, que no fue WOM, un teleoperador chileno de telecomunicaciones, y que es el primero como que creyó en el concepto de growth. Eso fue como en el impasse en el que estamos buscando distintas cosas y vimos la oportunidad, pero seguimos explorando otras hasta que dijimos, vamos a focalizarnos en esto que tiene sentido. Y ahí ya empezamos a crecer. O sea, a partir de ese momento, yo creo que ese año 2019-2020 haríamos 700.000 y a día de hoy acabaremos el año en 6.400.000, algo así, todo el grupo. Somos casi 120 personas y más o menos el crecimiento desde que ya nos pusimos a hacer growth hasta ahora ha estado en un 40 y pico % de crecimiento anual medio. ¿Y en qué mercados estáis, Corti, a día de hoy? Mayoritariamente España, es decir, el grueso de nuestro negocio y foco es en España. Este año hemos hecho alguna pruebecita muy tímida en México, sobre todo con la parte de escuela, y tenemos clientes en Chile que nos vienen por la operativa normal de España, y hemos tenido también clientes en México, en Colombia y en Estados Unidos. Pero el 99% estamos todavía en España. Y sois casi ya un grupo, ¿no? Porque has hablado ahí de escuela, ¿no? Justo. ¿Cuándo fue esto? 2021, creo. Sí, 2021. Vimos una oportunidad que era, que luego entraremos, ¿no?, en esta parte de marca y demás, con el proceso de construcción de marca, y como hemos ido iterando, al final nos hemos ido yendo en el
servicio principal, que es la consultoría de growth, a un ticket cada vez más grande. Pero sin embargo, todo el trabajo que habíamos hecho antes y estábamos haciendo y estamos haciendo, mucho trabajo de marca, posicionamiento y una serie de cosas que nos daba una audiencia que gran parte no nos iba a contratar nunca el servicio de growth. Entonces empezamos a decir, oye, nos gusta divulgar, nos gustan una serie de cosas y encima hay una serie de gente que a lo mejor no va a poder ser mi cliente mío en consultoría, pero sí que puede ser cliente mío de algún otro tipo de cosas. Teníamos un tema ya en la formación en la cabeza, oye, ¿por qué nuestra metodología y demás, que la compartimos en abierto, por qué no hacemos formaciones un poquito más top asociadas a ella? Y nace la parte de Product Hacker School. Ya con un punto de visión de grupo, pero todavía no muy claro. Y con el, año siguiente sí que hemos ido como desarrollando esa idea de grupo. Nos vemos como Product Hackers, lo que queremos es ayudar a otras empresas a crecer, ser, de hecho, el líder mundial en ayudar a otras empresas a crecer, y hay muchas formas de ayudarles a crecer. Puedo ayudar formándote, te puedo ayudar haciendo un servicio de consultoría de growth, te puedo ayudar haciendo recruiting, tenemos una pequeña unidad de talent y ahora hemos dicho, oye, pues te podemos ayudar desarrollando tecnología de inteligencia artificial para ayudarte a crecer, ese es el vertical de iHackers, o incluso en la parte formativa te podemos ayudar con más conocimiento y hemos comprado libros.com para integrarlo en la parte formativa. Siempre es cómo te podemos ayudar a crecer en tus retos de negocio. Y claro, el número de posibilidades que se nos abren con este paraguas más amplio, pues es más interesante. Genial, interesante. ¿Qué es para ti el growth, Corti? Para mí el growth es hacer crecer negocios basado en datos sin experimentación. Es decir, con un approach muy científico. Nos ha gustado mucho, yo creo, porque 3 de los 4 founders somos técnicos y hemos estado muy ligados al mundo de investigación. Yo en concreto empecé los estudios de doctorado, he estado en I+D muchísimo tiempo. Luis, por ejemplo, que es el CEO, también estuvo en Acción I+D haciendo temas de I+D. Entonces, como lo del método científico lo hemos tenido muy cerca, pero luego nos íbamos a crecer productos digitales o hacer marketing para productos digitales. Y en teoría, incluso el marketing digital tiene la premisa de que todo se puede medir, pero te das cuenta que no todo se mide. Y de hecho, la mayoría no se mide y que todo es muy intuitivo y demás. Entonces, para nosotros el growth es, coges datos, ves a partir de esos datos oportunidades de crecimiento que puedan tener sentido. Hay una parte de creatividad, evidentemente, de, oye, ¿cómo resuelvo este enfoque? Y una parte de conocimiento, pero luego lo pruebo. Pues como en ciencia de toda la vida, cuando tengo una idea, me voy a unos ratones a hacer no sé qué, me voy al campo a hacer un experimento y después de hacerlo saco datos. Digo, oye, 33% ha pasado no sé cuánto, al 40% le ha pasado no sé qué. Pues es lo mismo en negocios, sobre todo digitales, pero también se puede hacer growth en negocio físico, en el sentido de, oye, si tengo 1000 tiendas retail en todo el mundo, pues puedo hacer segmentos de tiendas que intento aislar las distintas variables y donde yo puedo hacer experimentos y decir, oye, si cambio cómo es la entrada de la tienda, vendo más, vendo menos, pero es tener ese approach científico. A mí me gusta mucho, que no tiene que ver tanto con digital, pues lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Lo contaba en una charla no hace mucho, de la NASA siempre ha tenido como desde hace mucho tiempo un lema que es el fallo no es una opción, pero claro, no mola que explote una nave y que te vea todo el mundo, y llega el señor Elon y dice, no, es que yo lo que no entiendo es cómo puedo innovar en un campo si no explotan naves. ¿Vale? Y lo único que quiero es que cada vez que explote una nave yo recoja muchísima información para saber qué es lo que tengo que hacer. Pues llevar ese approach a todos los lados. Claro. ¿Qué tiene que tener un buen experimento, según tú? Tiene que tener una muy buena hipótesis. La hipótesis tiene que definir, oye, ¿qué es lo que espero que pase? Y cuáles son mi punto de partida, qué es lo que espero que pase y cuáles son los datos que tengo que ver, tanto los directos como los indirectos. Es decir, si yo espero aumentar la conversión en un e-commerce, por ejemplo, oye, tengo una hipótesis. Tengo mucho abandono de carrito en un e-commerce y creo que tengo mucho abandono de carrito. Mi hipótesis es porque la gente no se da cuenta que tiene envío gratuito, aunque ya ha llegado a ese límite porque no se lo estoy explicitando. Entonces creo que si le recuerdo a los usuarios que el envío gratuito cuando su carrito es a partir de 50 euros, voy a convertir más. ¿Vale? Lo tengo que definir así. ¿Qué es lo que espero? Que mi tasa de abandono de carrito suba. Eso es un indicador principal que tengo que mirar. ¿Qué otras cosas tengo que mirar? Que mis ventas finales suban, que mi valor medio de pedido no se modifique. Hay otra serie de variables que son importantes, porque a veces subo la conversión y bajo otra serie de cosas. Y eso es una hipótesis testable, ¿no? Que yo puedo ponerla a funcionar y al final miro, oye, los datos están yendo en la dirección que yo creo, los principales, y los secundarios no me están penalizando. Porque si no, muchas veces
sube un indicador, pero el global baja o se mantiene. Bueno, si se va a mantener tampoco me voy a volver loco cambiando cosas. Corti, al día de hoy os habéis convertido en líderes en growth en España y estáis explorando otros mercados. ¿Por qué elegisteis el growth? ¿Qué oportunidad visteis? Me parece una muy buena pregunta porque desde muy el inicio sabíamos lo que queríamos hacer, este enfoque un poco científico, pero claro, esto se podía llamar de muchas formas. De hecho, podríamos haberlo llamado marketing digital 3.0, avanzado. Claro, o whatever, ¿no? Que siempre se ha intentado muchas veces. Podríamos haberlo llamado CRO. Tú sabes muy bien, ¿no? Que CRO también adopta mucho la cultura de la experimentación. Pero habíamos dos cosas. El marketing digital era un océano rojo. Es decir, si me pongo a hacer marketing digital va a ser muy complicado que yo tenga una propuesta de valor diferencial porque hay mucha gente contando muchos mensajes y los clientes ya se los conocen. Si me voy a CRO, pues en España ya había alguna empresa que ya estaba bien posicionada en CRO y digo, ostras, pues me voy a intentar competir en el espacio que ya hay alguien que parece ser un líder de categoría que lleva mucho tiempo. ¿Qué espacio nos queda? Entonces, veíamos mucho el concepto de growth hacking, que nos gustaba por un lado. De hecho, Luis había estado siendo consultor de growth hacking durante un tiempo, pues en proyectos más pequeñitos, y nos gustaba el concepto que era diferencial. Tenía growth, que dices, ostras, growth, crecimiento, o sea, es como muy obvio y tiene mucho sentido, a la gente le tiene que llamar, pero lo que no veíamos del growth hacking era que en España lo que había llegado era la parte más de vamos a probar lo que ha hecho Dropbox en Estados Unidos y le ha funcionado, a ver si funciona aquí. Para nosotros la idea no era esa, era más el método que hay detrás. Y analizando todo esto dijimos, venga, vamos a liderar una categoría. Liderar una categoría lo que significa es, no me voy a meter en las reglas de los demás, voy a crear un nuevo espacio que se llama de otra forma, donde me posiciono de otra forma y las reglas son distintas. Tiene unas grandes ventajas. Por un lado, que es si funciona, si yo lidero una categoría y la categoría sube, voy a crecer por lo que yo hago, más por lo que empujen todos aquellos que entren en la categoría y la empiecen a empujar. Y entonces yo, si me mantengo arriba, me voy a subir con todo ese mercado. Tiene unas grandes contras, que tú cuando empiezas la categoría la empiezas de cero. O la empiezas muy baja, ¿no? Entonces tienes que ir a muchos sitios donde te dicen, yo no quiero growth, yo quiero CRO, no quiero growth, quiero marketing digital. Y yo, no, es que esto es mejor, te lo voy a contar. Tiene que haber una mayor evangelización. Pero el play y la apuesta principal, y que yo creo que eso lo vimos bien, era apostar por crear una categoría, crear nuestras reglas, y cuando digo reglas es que nuestras propuestas son distintas a la competencia, nuestro approach es distinto. Por lo general competimos con gente que al cliente le dice lo que le va a hacer antes de entrar. Y nosotros le decimos, tío, yo hasta que no entre no te puedo decir lo que voy a hacer, porque parte de mi método es que yo miro a fondo tus datos, entiendo que cada negocio es distinto y sus retos son distintos, y una vez entiendo tus objetivos y tus datos, te planteo qué cosas podemos hacer. Otra cosa distinta, una agencia de marketing digital tradicional te hace un plan, este año te voy a hacer estas cosas, pim, pam, pum, pum, pum. Y yo te digo, no solo no te digo lo que voy a hacer, sino que es que ya más voy a probar cosas y muchas van a fallar, que lo sepas. Y al final lo que te voy a decir es lo que ha funcionado, te voy a decir experimentos que han funcionado. Y otras que nosotros tampoco implementamos final. Es decir, yo hago experimentos y los que funcionan, te digo, estos han funcionado, esto es el impacto, pero no te he hecho una implementación final, te he hecho un experimento que está un tiempo en la web y si quieres lo implementas final. Y a nivel de presupuesto tampoco. También te presupuesto de otra forma y si quieres ver, por ejemplo, un ticket medio más alto porque lo que hacemos también es más complejo y requiere perfiles más caros. Entonces, todo eso suena muy guay, pero claro, compites con gente con unas reglas bastante más establecidas y estándares y tienes que romperlas. O sea, una cosa me surge de lo que comentas, que un posicionamiento, según lo que dices, no solo consiste en elegir un nombre fancy, ¿no? Y empezar a llamarte así. Tienes que explicarlo, hay toda una estructura de comunicación detrás, que lo habéis tenido que contar muy bien. Me interesa personalmente el tema que estuvisteis publicando libros contando vuestra metodología. ¿Qué mimbres hay detrás de eso que tú llamas una nueva categoría? Claro. Si has explicado nombre, has explicado esas reglas de juego, pero realmente es una metodología diferente y una forma de trabajar diferente que tienes que explicar muy bien, entiendo. Justo lo que dices es entender en cada caso, que puede variar, pero es qué necesito para construir esa categoría. Nosotros teníamos claro que tenía que tener un nombre distinto, tenía que tener una metodología y una forma de trabajo distinta. De hecho, queríamos que esa metodología fuera más profesional, por decirlo así, ¿no? Es decir, muchas veces llega una agencia y, oye, pues cada una trabaja a su forma, ¿no? Nosotros queremos algo que en todos los clientes operemos de la misma forma
que esté muy basado en el método científico, que también en nuestro caso pensamos nos da ese puntito, no es decir, esto no es lo que yo quiero, esto es un método que se hace como en ciencia de toda la vida. O sea, el coger un posicionamiento donde te apoyas en cosas que están como demostradas que funcionan mejor, también te ayuda. Entonces nosotros construimos casi de las primeras cosas una metodología que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero que fue el core y el germen de todo esto para trabajar. Y esa metodología lo primero que hicimos es empezar a contarla. Y la contábamos en podcast, la contábamos en blog, la contamos en 1000 lados y la contamos, por ejemplo, esto fue el libro de Luis, CEO de Product Hackers, se llama Growth Hacking, que lo publicó Anaya, y básicamente lo que cuenta es cómo trabajábamos en ese momento, luego ha evolucionado con pelos y señales. ¿Por qué? Porque es una forma de llegar al mercado y decirle, oye, es que esto no, eso es que no lo hemos inventado nosotros, es que estos señores de Anaya, que también estuvo guay que fue publicado por Anaya, dicen que esto es serio. Y de hecho, hace poco hacíamos una entrevista con la gente de libros.com sobre publicar y tal, y Luis dice, claro, yo era el chaval del growth hacking, él era como el consultorcillo durante mucho tiempo, había hablado mucho de growth hacking, los hacks y tal, no sé qué, pero tenía inicialmente un posicionamiento más de hack, y el libro lo que me permitió ser el CEO de una agencia, de una consultora de growth seria y que estaba disrumpiendo el mercado. Claro, Corti, porque si vamos un pasito atrás, yo recuerdo hace unos años, ¿no? Un libro que se llama Hacking Growth de Sean Ellis, y ahí ya empezó a hablar de growth hacking y tal, ¿no? Eso empezó a sonar en Estados Unidos, ¿no? Parecía un poco tendencia. Entiendo que vosotros abrazasteis esa filosofía, ¿no? De trabajo, ¿no? Más científica, un poco más holística, ¿no? Pero la habéis liderado y renombrado, ¿no? Habéis quitado el hacking y hacéis... No, nosotros es growth, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco por qué esa decisión? Justo. O sea, mira, el libro de Sean Ellis yo creo que es de 2017. O sea, más o menos cuando Sean Ellis está con el libro empieza Product Hackers y hay un germen ahí también, ¿no? Muchas de las ideas que cuenta Sean en el libro también vienen de que las había contado ya Sean durante tiempo, ¿no? En su comunidad Growth Hackers y había ya un caldo de cultivo. Pero lo que te digo, el problema es que lo que llega a España en su momento no llega a la metodología. Llega al growth hacking como los ejemplos que usa Sean y el ecosistema de growth hacking en su momento usa una serie de ejemplos para explicar el outcome final de lo que hacen y la gente aquí solo abraza los ejemplos. Entonces el growth hacking se acaba convirtiendo si lo quieres ver, en un nicho de gente que sale esos ejemplos y te dice soy growth hacker y voy a hacer 3 cosas. Hoy quieres vender en LinkedIn, tío, yo te automatizo. Ya, eso no es lo que tiene que funcionar. Eso le ha podido funcionar a una persona en concreto que en su momento determinado, siguiendo un método, se dio cuenta que había una oportunidad de explotar en LinkedIn porque todavía nadie estaba abusando de los impos de LinkedIn y llegar por ese canal, ¿no? O en su día, por ejemplo, cuando sale Hotmail, al pie de Hotmail, pues venía, oye, consigue tu cuenta gratis. Eso funciona en su día porque eran los primeros emails, porque no había ninguna alternativa, pero si lo haces a día de hoy, eso no funciona. La mayoría de los hacks que han funcionado no funcionan porque funcionan una vez, o 2 veces, o 3 veces. Lo que te funciona es la metodología. Nosotros rompemos por eso, porque decimos, si nos llamamos growth hacking, el mercado y la gente que ya ha tenido un consultorcillo de growth hacking y no ha funcionado, no va a decir esto no funciona porque me va a intentar vender lo mismo, que son 3 cosas que no tienen por qué funcionar. Y ahí hay el replanteamiento de queremos ser un paso más, queremos el cliente más grande, ser más serios, más científicos, vamos a romper el nombre. También eso nos permitía liderar no solo en España, sino a futuro también, un poco internacionalmente, que es parte de la visión. Es, oye, si yo me voy a Estados Unidos diciendo que hago growth hacking, pues dirán, esto están copiando lo de Sean Ellis. Y aunque haya mucha parte de influencia, la forma de también tú cuando te vas a otro lado, poder intentar tener una posibilidad de liderarlo, es decir, esto se llama de otra forma y también nuestra metodología tiene otra serie de enfoques un poquito distintos. ¿Y cómo empieza el público, esos potenciales clientes, a recibir eso, ¿no? ¿Y cómo llegan esos primeros clientes? Nosotros partimos también de una base, yo creo que es importante, y es que nosotros teníamos ya por varios lados una audiencia. Luis pues había estado compartiendo en comunidades más de growth hacking, pero ya tenía gente interesada por ese lado. En mi caso yo tenía un podcast ya de negocios digitales, entonces al final lo que empezamos es a evangelizar, o sea, ir compartiendo esos contenidos en la comunidad. Y eso no nos... lo cuento como parece que todo muy estratégico y muchas veces es bastante más naif, ¿eh? Es decir, sí que nos damos cuenta que para crear esa categoría hay que compartir,
Pero claro, lo hacemos como diciendo, ya ver luego cómo entramos a los clientes. Pero sí que empieza a resonar. Nos damos cuenta que con el tiempo la gente le empieza a gustar, porque muchas veces la gente, incluso el propio sector, le parece algo, ostras, esto es innovador, es distinto, me gusta y empiezo. Pero claro, necesitamos conseguir otra cosa, que era tener apoyo de clientes. Vale, esto suena muy bien, pero ahora ¿cómo lo conseguimos? Y ahí seguimos otra estrategia que tampoco es nada del otro mundo, pero que a veces está bien, que es, yo lo llamo como la escalada de loguitos. Que es decir, venga, yo quiero llegar a un sitio, que es quiero acabar haciendo growth para o grandes startups en su momento o grandes empresas. Pero claro, a día de hoy no puedo ir a un Telefónica a contarle mi movida y decirle, no lo he hecho para nadie, pero lo voy a hacer para ti. Pues empezamos con gente cercana, sobre todo mundo startup, que ya nos conocían, que estaban en esa audiencia y que querían innovar. Eran los innovadores que compraban el mensaje como algo disruptivo, tickets más bajos, pero que podíamos empezar a hacer el delivery con ellos. Pero con un objetivo muy claro de, oye, yo hago un servicio a un cliente, tiene que salir impecable, tiene que quedar contento, tenemos que poder hacer un caso de éxito. Los casos de éxito son nuestra North Star, por decirlo así, es decir, caso de éxito publicado o no publicado, ¿no? Ves, oye, yo con cada cliente que esté contento estoy dando paso al siguiente nivel. Siguiente nivel porque me puede renovar, me puede prescribir, pero además porque me permite ir a un cliente más grande. Yo al siguiente cliente, un poquito más grande, y hemos hecho sobre todo el primer año y medio, una escalada de logos, ¿no? De ir poquito a poco ganando confianza y compartirlo con un caso de éxito con mucho detalle, ir al siguiente cliente y decirle, oye, que ha ayudado a tu competidor un poquito más pequeño, pero le ha ayudado a hacer esto que tú no estás consiguiendo. Y vas subiendo por ahí. A día de hoy tenéis clientes grandes, ¿no? Corporates incluso. Y has comentado que empezaste con clientes más pequeñitos, ¿no? ¿Crees que la clave para hacer esa transición de cliente ha sido el compartir casos de éxito, como dices, y la divulgación acerca del growth? Yo creo que sí, ha jugado un papel muy, 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 muy importante, porque lo que nos ha permitido que gente que a lo mejor estaba ya en esos corporates, por ejemplo, entramos en Zara porque había una persona que ya nos tenía ubicada del ecosistema, que venía un mundo más emprendedor, y en un momento determinado se va a Zara, se da cuenta que ahí hay un tema de experimentación que resolver, y dice, ¿quiénes son los frikis de la experimentación en este país y del growth, ¿no? Pues esta gente. Pero claro, esa persona nos conocía no por una approach comercial, nos conocía de hecho de escuchar el podcast, de escucharnos en eventos, de escuchar movidas, y eso nos ha pasado un montón. Sentarnos con clientes que no habían llegado por esa divulgación. A veces, cuando lideras una categoría, la gente no termina de ubicar 100% lo que haces o cómo le puedes ayudar. Es como hay un mensaje, hay unas ideas, hay algo que te suena interesante, has visto que has ayudado a clientes que ellos tienen como, ¿no?, de referencia o lo que sea, y eso te ayuda a tener una conversación. Pero yo creo que sin eso nos hubiera costado un montón, porque también nos ha permitido conseguir, sobre todo, primero a los evangelizadores, a esas early adopters, ¿no? Esa gente que incluso en corporate, o sea, por ejemplo, trabajamos con Berti y ahora con Mapfre, pero entramos en Berti pues porque en su momento el director de marketing, que lo fue CEO de Berti, era una persona innovadora, que lo sigue siendo Juan Pablo, un crack, y que bueno, le gustó el discurso y dice, o sea, quiero algo fresco. Pero claro, te lo compra un innovador porque está escuchando ese discurso. A lo mejor su competencia en ese momento no estaba para comprarnos porque no estaban buscando ese tipo de cosas. Y ya con él, con personas innovadoras, vas creciendo al resto. Pero una vez que tienes el cliente, en este caso pasa una cosa que lo cuento mucho porque a mí me ha pasado históricamente muchas veces, es que la persona que está en un empleo, en este caso el director de marketing de Berti, luego pasa a ser el CEO de Berti y luego pasa a ser el director de digital de Mapfre. Pues tú vas acompañando ese ciclo. Y eso me ha pasado a mí en etapas anteriores de dar servicio a un emprendedor, un proyecto pequeñito, y este emprendedor se fue a Zara. Era otro del que os decía antes, pero estaba en e-commerce y en un momento determinado lo contratan Zara. O en pasado también yo daba servicio en mentor empresa a Toys R Us España, y esa persona que lidera España se va a llevar Toys R Us Internacional. Entonces, esos early adopters, ¿vale?, llegas como un difusión, pero es que luego son los que te van a ayudar a crecer, porque ellos crecen, se van moviendo y se van llevando contigo. Si una persona de las que nos escucha se plantea liderar una categoría, ya has ofrecido bastantes tips, ¿no?, sobre la estructura que tiene que haber detrás, comunicativa, de metodología y demás. ¿Cómo puedes saber si te está funcionando? Buena pregunta. Como poco, lo que nos ha pasado siempre es mucho interés del mercado. O sea, como poco hay mucha gente
preguntando. Y mucha gente que a lo mejor no te va a poder contratar, pero que le interesa. Le interesa la metodología, le interesa lo que cuentas, te preguntan, se te acercan, oye, podríamos trabajar con vosotros. Nosotros siempre hemos tenido mucho acercamiento de mucha gente a la que no lo podemos dar servicio, pero que nos lo han pedido de una forma o de otra. Entonces les intentamos ayudar o formándoles, o dándoles contenido, o derivando a otra gente que les pueda ayudar en ese punto. Pero si tú sí que notas un caldo de cultivo, ¿no? De, ostras, como poco el mensaje está funcionando. A ver, también yo creo que cuando lideras una categoría tienes que ir viendo y cómo materializo esto, ¿no? Darte un tiempo de como poco tengo que ir entrando en clientes aunque sean más pequeños de lo que esperaba y poder hacer un delivery. O sea, esa entrada de clientes, es decir, el que haya gente que le resuene tu idea te tiene que ayudar a entrar en algunos clientes. Si ves que resuena mucho y no entras, tienes algún problema. O que la propuesta suena bien pero no acaba de convencer, o que tienes un problema de precio, o alguna cosa, lo tienes que ver y resolverlo. A nosotros nos ha pasado a veces, ¿no? Hay que ajustar el pricing, sobre todo en etapas iniciales, para facilitar que la gente entre y poder ir explorando los siguientes pasos, que es, oye, pues que le doy un servicio, que le aporto valor, que renueva y una serie de cosas. Pero ves el caldo, es que lo ves muy rápido. Supongo que un reto importante cuando estás liderando una categoría nueva, en vuestro caso incluso una metodología muy científica, con un expertise que venís de doctorados, que venís de escribir libros, supongo que es un reto importante contratar perfiles. Sí. ¿Cómo resolvisteis esto al principio? Pues fue una movida muy interesante. Tuvimos una suerte muy asociada también a esta generación de categoría, y es que teníamos muy ubicados a las otras pocas personas que empezaban a hablar de Growth como nosotros. Por ejemplo, nuestra primera contratación en Growth fue el que es ahora nuestro Head of Growth, que es Juan Mavaro. Que era de, pues, profesional independiente, que de los que más hablaba de Growth en su momento. Entonces dices, bueno, lo bueno de ser de los pocos frikis que están hablando de estas cosas es que a los 4 o 5 que hablan en su momento los tenías ubicados y empiezas por ellos. A veces hablas con ellos y te das cuenta que no les interesa, es decir, me gusta hablar, pero mi negocio está en otro lado. Otras veces te das cuenta que no, que hablan mucho, pero a lo mejor no encajan para dar servicio, porque también tienes que cuadrarlo. Y en el caso de Juanma lo vimos clarinete, que era una persona que encajaba. Y a partir de ahí construimos. Siempre nos ha pasado que además eso de facilitar entrada de clientes nos ha facilitado ese posicionamiento en el mercado, entrada de gente que quería currar con nosotros. Entonces, no siempre tienes tanta gente que te escribe para trabajar contigo como la que tú necesitas, o no siempre encajan, pero es verdad que ayuda que haya un flujo, que cuando pongas una oferta, sobre todo las primeras ofertas, había como una oportunidad latente en nuestro alrededor, que es lo que aprovechamos. Entonces, las primeras contrataciones no fueron tan difíciles por eso, ¿no? Y sonaba muy bien. Sí que es verdad que a partir de un punto, como que, venga, ya hemos explotado a la gente que nos seguía y que a lo mejor no nos podía contratar, pero sí podía trabajar para nosotros. O las tenemos ahí cerca. ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando tienes que empezar a montar procesos, ver cómo lo hago. Y es la parte un poquito más compleja, quizás. Claro. Corti, al día de hoy sois líderes en growth en el mercado, como decíamos, y eso os está sirviendo, ¿no? Bueno, incluso para llegar a corporate, ¿no? Con una propuesta, entiendo que diferencial, ¿no? ¿Ves alguna desventaja? Sí, muchas. La primera, con tu propio posicionamiento, pues estás limitado, por ejemplo, en precio. El precio en el sentido de no tiene sentido, si ahora yo tengo una presión competitiva o tengo una serie de cosas, pues hay un momento donde tengo que decir cómo hago que no me afecte, pero tampoco puedo derribar mi categoría. O sea, si yo soy el que empieza a bajar precios, desvirtúo la propia categoría. Y tampoco es que seamos excesivamente más caros que otras cosas, pero claro, tu metodología requiere más recursos, más gente y perfiles más complejos. Nosotros solo tenemos seniors, por ejemplo, ¿no? Versus una agencia de marketing digital que suele tener mucho perfil junior y lo tiene todo montado de otra forma. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con todas las piezas, lo que comunico al mercado, incluyendo el precio. Eso es una desventaja. Tienes otra desventaja clara y es que no todo el mundo compra la historia. O no todo el mundo la entiende. O te dicen, vale, y hay muchas veces nos pasa también, vale, muy bien, Group, esto al final es CRO, o esto al final es... y cuando entras en esa conversación es muy complicado que acaben viendo las grandes diferencias que hay, ¿no? Y que afectan a cómo lo entiendes. Nosotros en nuestro servicio incluimos el diseño y desarrollo de los experimentos. Y hay gente como que no ve
no entiende el por qué es importante. Es pues, porque yo puedo ir más rápido que si luego lo tiene que diseñar y desarrollar tu equipo, que lo puedo hacer en paralelo. Claro, pero tú hablas con perfiles que no siempre compran tu película y no sobre todo no siempre son lo suficientemente técnicos para entender cómo importan estos detalles. Entonces tiene que haber mucha evangelización en todo esto continua. Entonces, bueno, tiene la ventaja de que te lo compra muy bien, por decirlo así, pero al resto le tienes que evangelizar. Es una venta muy divulgativa continuamente. Continuamente estás contando tu metodología, el por qué es mejor. Esto no va de decir, vendo solo, consigo que vendas un X% más y lo hago mejor que otros, que no nos gusta entrar en ese juego, sino en, mira, yo sigo esta metodología por A, B y C. Lo hago con el método científico. Es todo el rato divulgar. Es cansado, es pesado y es lento. Si tú a mí me ofreces tu servicio y me cuentas los riesgos, ¿no? Que hay experimentos que pueden fallar, y fallar significa que te voy a empeorar las conversiones durante X tiempo, lo que sea. ¿Cómo elaboras el discurso para que yo perciba que va a haber algún tipo de bypass, que no voy a perder dinero contratándote, claro, básicamente? Ahí lo tenemos más o menos fácil porque más o menos la metodología de experimentación lo que te permite es experimentar con una parte del tráfico. Entonces, en la mayoría de los experimentos, ¿no? Y ya hay otra serie de experimentos que no requieren, pues que a lo mejor son más cualitativos, hay un enfoque. Pero los que afectan más, ¿no? Que realmente un experimento funcionando en tu web, sobre todo en clientes con cierto tamaño, decimos, venga, vamos a atacar al 10% de tu tráfico y vamos a estar monitorizando. Entonces, si hay un problema, por decirlo así, el impacto negativo lo tenemos muy controlado. Es decir, vamos a ver si vemos que algo no funciona, lo paramos, evitamos que haya una desgracia mayor, porque hay mucho dinero en juego donde no lo vamos a jugar, es a crecer más. Eso más o menos lo puedes controlar por ahí. Pero es verdad que hay un cierto temor. Y es verdad que a veces cuando empiezas con un cliente, intentamos seguir un enfoque de meter algún quick win al principio, cosas que sabemos que pueden funcionar mejor para ganarnos la confianza. Pero a veces pasa que el reto es más complejo o lo que sea y a lo mejor tardas 3 meses en empezar a tener resultados positivos. Entonces la gente a veces, incluso comprándote la historia, un experimento falla, otro falla y llega un punto en que tú empiezas a ver las caras, ¿no? De decir, ¿y esto cuándo viene? Entonces también hay un tema de, bueno, pues de apostar por la metodología, de evidentemente cuando no estamos dando con la tecla, replantearnos otras cosas. Oye, pues a lo mejor la persona que está ejecutando no es la persona, vamos a apoyarle, vamos a ayudarle, hay que entender todas esas partes. Y muchas veces decir, oye, ya hemos revisado todo tiene sentido, la estrategia es la adecuada, la persona la adecuada, está haciéndolo bien, no estamos dando con la tecla, vamos a seguir, con el riesgo de que el cliente te diga hasta aquí. Pero sí, hay una parte de apuesta, de esto es así, esto es experimentar. Elon Musk, por ejemplo, no puedo asegurar que va a ir a Marte, él está seguro que va a ir a Marte. Oye, y está experimentando en el camino. Nosotros sí que creemos que si quieres llegar más lejos, tienes que hacer cosas distintas. Y esto le falta a muchas marcas, ¿no? A día de hoy. ¿Y en retrospectiva? ¿Qué hubieseis hecho diferente? Mira, creo que hubiese hecho distinto absolutamente todo lo táctico, o sea, porque hay 1000 matices, pero viendo en retrospectiva y lo he pensado mucho, creo que estratégicamente los grandes pasos que hemos dado han tenido mucho sentido. O sea, es lo que digo, esos mimbres de casualidad, también te digo, pero hemos ido acertando, porque en cada momento sí que hemos sabido alinearnos mucho con esa visión de construcción de categoría. Ha habido momentos, por ejemplo, en el tiempo donde hemos parado y hemos dicho, tenemos que decir que no a muchos más clientes y centrar más el tiro en lo que llamamos fit, ¿no? De ¿qué es un cliente fit? Oye, pues que facture a día de hoy pues entre mínimo 8 o 10 millones, una serie de cosas. Y eso ha generado discusiones internas. O sea, claro, ahora vamos, tenemos objetivo de crecimiento X, pero ahora vamos a decir que no al 50% de las oportunidades que antes decíamos que sí. Pero ese tipo de decisiones que hemos tomado en momentos clave son las que nos han permitido poco a poco dar mucho mejor servicio, renovar mejor a los clientes, que nos recomienden y ser más realistas con nosotros mismos. No podemos ser buenos en todos los segmentos, porque cada segmento requiere una cosa distinta. Al principio tenemos mucho cliente pequeñito que realmente tiene más un problema de go-to-market que un problema de experimentación. Yo ahora mismo soy bueno sobre todo en esa parte de experimentación, voy siéndolo cada vez en más cosas. Y yo creo que esos pasos los hemos hecho bien. Tácticamente es que cambiaría todo. Pero claro, al final, yo qué sé. ¿Algún ejemplo?
Pues mira, desde casos tontos. Yo ahora, por ejemplo, estamos en marketing llevando el podcast, que inicialmente era un proyecto de marca personal, a ser el proyecto de, ¿no?, como de canal de difusión de la empresa. Por el camino, en formato audio hemos perdido un 40% de la audiencia. La estamos ganando por YouTube. Tácticamente, pues estamos yendo a donde queremos. A lo mejor dentro de un año te digo ya estamos donde queríamos llegar, pero ahora mismo te digo, tengo mis dudas de si tácticamente ha sido el mejor paso. Lo tenemos que haber dado más adelante, lo tenemos que haber hecho de otra forma, porque evidentemente pierdes un paso. Yo qué sé, por ejemplo, tácticamente, y que esto lo retomaremos, pero creo que tenemos que volver hablamos mucho y compartimos mucho, pero compartir más de la metodología, más de nuestros elementos diferenciales. Son muchas cositas que dices, oye, a momentos me despisto, a momentos tal, y lo haría distinto, pero cuando hago el zoom out, digo, lo más importante, que son los grandes pasos, eso sí que creo que lo estamos haciendo bien. Y yo creo que, lo digo como mensaje para el que esté construyendo algo así, a veces es centrarte en lo importante, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? Oye, que sí, que todos los días la vamos a cagar. Es que todos los días, a todos los niveles. A veces hasta que sale un mensaje en Twitter o en una newsletter y que no transmite exactamente pues tu propuesta de valor. Oye, pues mira, la hemos cagado, lo haremos mejor. Si no rompes cosas, no vas lo suficientemente rápido, ¿no? Sí, y que bueno, y que luego incluso los equipos internos, bueno, tú lo sabes muy bien, o cuando creces, pues oye, pues delegas responsabilidades y siempre juegas un doble papel. O crezco más a riesgo de que haya más gente rompiendo cosas y sobre todo aprendiendo. Y ¿no? Yo digo muchas veces, esas cagadas son un espacio para tener conversaciones que permitan que entiendan mejor algunas cosas que a lo mejor nos creíamos todos que no las entendíamos y no es así. Y tienes otro enfoque que es un poco más, muchas veces en los corpores, que vamos a ir mucho más despacio y asegurarnos de los pasos. Nosotros somos mucho más en el alma de growth y la experimentación está oye, queremos ir lejos y más o menos rápido, y para eso hay que arriesgar. No puedes arriesgar todo, pero tienes que dar pasos grandes. También hay un tema time to market muy importante, que es nosotros ahora creo que estamos liderando esta categoría en España, la queremos liderar en otros países. Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, incluso viendo vosotros, por ejemplo, toda la parte de conversión y demás. Si no tenemos una velocidad, hay mucha gente que nos puede pillar y hacer cosas mucho más interesantes que nosotros. Tenemos que ser nosotros los que estemos haciendo cosas más interesantes que los demás. Me sonrío porque me suena a liderar una carrera, claro, ¿no? O sea, que al final en cualquier momento tienes esa presión de no despistarte para llegar más lejos porque quieres llegar antes, como has dicho, pero también porque los de atrás vienen empujando. Claro, y reconocer que en el mercado hay mucha gente muy inteligente haciendo cosas muy interesantes y que eso nos ayuda a todos. Pero claro, si tienes esa ambición de llegar más lejos que nadie, pues tampoco te puedes acomodar. Porque sí que es verdad que el liderazgo de categoría te da una serie de cosas e inercias que cuando eres el segundo es mucho menos, pero cuando es el tercero o cuarto ya te cambia totalmente la película. O sea, cuando has dicho llegar más rápido, ¿a dónde? Nuestra visión, cada vez más, es montar un bicho, ¿no? O sea, llámalo una consultora de growth a nivel mundial, que sea el líder en ayudar a otras empresas a crecer, pues usando datos y experimentación. Muchas veces lo tangibilizamos, pero no tiene por qué estar limitado a esto, oye, que factura al menos 1.000 millones de euros al año haciendo este tipo de cosas, por darle una magnitud y por darle un espacio de tiempo entender suficiente, ¿no? Pues será dentro de 10, 15, no tengo ni idea. Pero sí que creemos que podemos llegar ahí y nos apetece ese reto de entender todos los pasos que hay que ir dando, porque ya hemos vivido que de 0 a 6 millones, pues cada año éramos una empresa distinta y somos una empresa distinta. Si seguimos creciendo, pues 40 y pico, 50, queremos incluso más anuales, pues tendremos que rehacernos continuamente y el reto será otro. Y es parte de la gracia, no entender cuál es el reto de estar gestionando una empresa de 10 millones, cuál es el de 100, cuál es el de 1.000. Porque para seguir manteniendo relevante, como has mencionado antes, has tocado una palanca, ¿no? Que has dicho que es la divulgación sobre growth. ¿Qué otras palancas contempláis para seguir siendo relevantes, ¿no? Y que el growth siga siendo relevante? Por un lado, pues divulgar. Por otro lado, nuevas metodologías. Es decir, al final tenemos una metodología de growth, pero ¿por qué no construir metodologías innovadoras con este punto científico en otras áreas? Esta de growth es más experimentación, tiene mucho que ver con CRO, retención. ¿Por qué no hacerlo en adquisición? O incluso a futura retención, darle una vuelta. Y mucho tecnología.
Entonces tenemos ya una herramienta interna que se llama Experimenter, que es donde pues documentamos toda la parte de experimentación a clientes, es una base de conocimientos que facilita que nuestro equipo encuentre más rápidamente otras palancas que nos han funcionado, que le estamos metiendo inteligencia artificial para que ayude en todo este proceso y que a futuro pues nos ayudará a otra serie de cosas. Parte de la diferenciación creemos que a futuro va a ir por la parte de tecnología. Por esto y muchas otras cosas, ¿no? Pero como empresa de servicios llega un punto donde tener como poco tecnología interna, que puede acabar siendo tecnología a disposición de terceros también, pero tener esa tecnología interna te ayuda a ofrecer una diferenciación y a ir más rápido, a hacerlo mejor, o sea, te da otra velocidad. ¿Y tienes algo que te quite el sueño, algún riesgo, alguna amenaza que para no seguir siendo relevantes en Grow? Todo, o sea, muchas cosas todos los días. En el sentido, por ejemplo, lo que os decía antes, no tanto de competencia, pero decir, es muy fácil, aunque estemos tratando de innovar y tal, pero es muy fácil que no, pues que lo que nos ha funcionado, pues oye, pues nuestra metodología, posicionamiento y demás, que claro, que es core y lo vamos impulsando, que eso, por lo que sea, se quede atrás. O no lo evolucionemos suficientemente bien, o no seamos capaces, por ejemplo, con la IA, para nosotros, quizás uno de los grandes riesgos más evidentes a día de hoy para nosotros y para muchos otros en la inteligencia artificial. A la vez una oportunidad y un riesgo. ¿Riesgo por qué? Porque ¿quién te dice que la IA... De hecho, estamos intentando ir para allá, ¿no? ¿Quién te dice que la IA dentro de 3 años no haga el trabajo que hacemos nosotros solita? Puede ser. Entonces, por eso lo que intentamos con ese riesgo es decir, venga, vamos a capitalizarlo a nivel de oportunidad. ¿Cómo? Creamos una consultora específica de IA, pero más de desarrollo, que nos pueda cubrir otras partes y ayudar, y estamos metiendo también la IA en todo el core del servicio, no solo en experimentos, sino en otras cosas. Oye, si veo ese riesgo, me tengo que acercar a él. O sea, es al revés de alejarte, me tengo que acercar y hacerlo parte. Pero hay otros como eso, ¿no? ¿Y si mañana a alguien se le ocurre algo que no estamos viendo y que tiene mucho más sentido, que lo estamos plantando a nivel metodológico? Bueno, pues por decirlo así, tenemos que hacer ese y más de interno, de estar explorando otros enfoques para llegar ahí. O sea, esa idea que traes también como líder de categoría es, oye, aquellas amenazas que puedan estar en mi camino las convierto en oportunidades, aunque sea un tema defensivo. Justo. Y de hecho es IA Hackers, ¿no? Es iHackers, iHackers, que es de reciente constitución, ¿no? Que lo que hace también es aumentar la percepción de que sois un grupo, que eso también entiendo que revierte, o sea, la estructura y el tamaño de una compañía, entiendo también son condiciones de líder. Sí. Ahí lo has definido muy bien. Yo creo que cuando, por ejemplo, haces en todas las verticales, ¿no? Pero particularmente en consultoría y servicios, el tamaño importa mucho. El tamaño importa porque hay cuentas donde solo vas a entrar si tienes un tamaño. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, claro, una consultora tiene una vocación de servicio. Al final das un servicio y para eso necesitas tener una gestión de cuentas, ¿no? Gran parte de tu asset es las cuentas a las que das servicio. Cuesta mucho entrar en una cuenta como para explotarla. Ahora mismo el servicio de growth en el fondo es un servicio de relativamente nicho, lo queremos ir haciendo crecer dentro de las organizaciones, pero si tú eres capaz de hacer otras cosas, una vez que estoy en una cuenta y puedo hacer otras cositas que les ayuden a crecer, pues puedo crecer más fácilmente dentro de la cuenta. Entonces hay un tema de eso, de posicionamiento defensivo con la ofensa, ¿no? Es decir, vamos al ataque con esto de la IA para defendernos. Hay otro tema de capitalizar mejor las cuentas y hay otro tema de tamaño y otro tema de oportunidades. Nos estábamos dando cuenta que en algunos clientes un pequeño experimento que nosotros hacíamos podía acabar siendo, mira, te cuento un caso claro, Frankie Carrero, que es el CEO de iHackers, que había sido mi socio en Brensys, estaba liderando en división de IA en BAS. Y lo que veíamos, por ejemplo, es que ellos tienen un proyecto con Zara, que es un recomendador de tallas, un proyecto muy grande. Y digo, ostras, es que si yo hubiéramos hecho desde Product Hackers, ese recomendador de tallas hubiera sido un experimento pequeñito para validar no sé qué, dentro de un servicio donde al año no cobramos ni la tercera parte. Ostras, pues si somos capaces de encontrar experimentos que pueda con la IA desarrollar de una forma más potente y transformar eso en proyectos de 300, 400, 500, 600.000 euros al año, lo que va a hacer es que el grupo crezca mucho más. Comprendido. Corti, queremos también abordar el plano más personal, ¿no? Y sabemos que eres un emprendedor nato, que has tenido otros emprendimientos, eres una persona muy activa en todo lo que es negocio digital. ¿Qué sacrificios personales, ¿no? Has tenido que hacer
en Product Hacker, ¿no? Y sobre todo en ese camino de ser líder de una categoría. Yo para ser líder y para emprender en general, porque al final luego te sale o no sale las cosas, pero sí que creo que el emprendimiento es algo, para mí, sacrificado desde el punto de vista que tienes que dar el 200% de lo que estás haciendo. Para mí va mucho en mi forma de ser también, ¿no? Es decir, yo creo que los que somos emprendedores tenemos casi eso por defecto. ¿Y eso qué significa? Que no es que dejes de lado otras cosas, pero es que no estás priorizando continuamente otras cosas también. Es decir, buscas un equilibrio, porque también tienes una familia y una serie de cosas que tienes que atender, pero yo qué sé, yo por ejemplo esta semana estoy entera en Madrid, me apetecería ver todos los días a mi peque y pues no puede ser. Entonces el trabajo y el conseguir llegar donde tú quieres, pues te hace tener que estar dedicando mucho más tiempo. Pero mucho más tiempo para mí que ni lo miro, estoy haciendo lo que considero que tiene que hacer. Y mi vida, gran parte de mi vida, para mí es trabajo. También es verdad que a mí particularmente es que me gusta mucho lo que hago. Entonces yo difumino mucho los límites. Pero no creo que puedas liderar una categoría si no estás absolutamente obsesionado con lo que haces. Y yo qué sé, estaba ayer a las 11 de la noche cenando con una gente muy interesante con la que queremos hacer cosas y pensando, a lo mejor me gustaría estar con mi hijo, pero me gustaría, pero me toca estar aquí haciendo esto. Y esa convivencia yo creo que pues te hace renunciar a muchas cosas. Yo en el pasado sí que he cometido, creo que en etapas anteriores, ¿no? el exceso de dejar aparcadas muchas cosas de mi vida. Ahora estoy aprendiendo a que conviven. No tengo que aparcar nada, pero conviven y conviven de una forma muy fluida, pues que cuando puedo estar más con mi niño y puedo no hacer menos del trabajo, por ejemplo, porque no urge nada, pues lo hago, pero cuando me toca estar 4 días fuera o si me toca viajar, pues es lo que toca. Y es que liderar una categoría es muy complicado. Una idea se me ocurre traer al hilo de lo que comentas de los sacrificios a la hora de emprender, es el espacio mental. Es decir, no, para mí muchas veces no es tanto una cuestión de estoy trabajando 15 horas, pero a lo mejor sí estoy pensando en ello 15 horas, sí, muchos días. Y creo que eso es algo con lo que hay que lidiar e integrarlo en tu vida, como tú has dicho, ¿no? Ya no para liderar una categoría en general, para emprender, está sí, claro. Total. O sea, a mí que nos pasará a todos, pero yo la mayoría de los días me despierto pensando en alguna tensión del curso, ¿no? Y me duermo y a ver, es que cada uno tiene sus cosas. A mí me parece bonito, a ver, me sobra a veces, ¿no? Porque te cansas, pero es que estoy haciendo lo que me gusta. Tengo la suerte de poder estar haciendo algo que me pone mucho. Sí, incluso tienes ahí una iniciativa, ¿no? Sí, sobre crecer, ¿no? Que hablas un poco más del desarrollo. Justo. Que estás teniendo, ¿no? En este camino. Sobre crecer va con ese punto, ¿no? De como yo soy muy obsesivo, pues me he pasado muchas veces al otro lado, es como mi punto de contacto de cómo tengo que mejorar yo como persona a nivel personal para ser mejor líder, para ser mejor padre, incluso para mí mismo, ¿no? Para ser mejor marido, es decir, oye, tío, te estás pasando, ¿no? O sea, está guay, estás a 200%, pero hay unos límites que tienes que conseguir mantener. Y yo busco ese equilibrio por ahí, ¿no? Y a mí la divulgación, todos ha dicho, que me ayuda a muchas cosas. O sea, la comunicación la uso siempre como una herramienta o para crecer, para divulgar, para liderar categoría o incluso para hacer esa reflexión interior y saber ponerme un límite o saber a veces cómo mezclar las cosas. Porque a veces, sobre todo, creo que no le dedicamos el tiempo a pensar cómo tengo que integrar yo mi vida con lo que quiero hacer. Yo quiero cosas y las quiero todas, ¿no? O sea, quiero que mi trabajo pueda hacer lo que quiera y quiero estar con mi familia, quiero ir a mi niño y disfrutarlo al máximo. No creo que sea excluyente. Pasa que es muy retador el conseguir mezclarlo adecuadamente. ¿Y cómo es un día en tu vida, Corti? Pues suelen ser muy distintos, por lo general. Tengo muchos días que estoy fuera, pues eso, yo lo llamo ser mono de feria, ¿no? Al final pues vas a un evento, vas tal y estás fuera y esos días cuando estoy varios días fuera como esta semana, pues estoy full haciendo cosas con terceros, ¿no? Y son muy desorganizadas porque al final tienes una agenda que seguir y demás. Cuando estoy un poco más tranquilo, mayoritariamente
Mi día empieza pues estando un rato con el niño, llevándolo, bueno, despertar, Felipe, ¿sabes? Lo que hablo, ¿tú tenías? No, todavía no, ya, sí eso. Pero bueno, cuando tienes niños, pues para mí es, oye, despertarle, estar un ratito con él, llevarle alcohol, y para mí es como mi momento de, oye, he podido estar un ratito de calidad con él como poco, luego no sé cómo viene el día, intento en la medida de lo posible andar bastante por la mañana, entonces intento todas las llamadas internas y demás ponérmelas por la mañana y hacerlas andando, y luego fluir a las máximas prioridades que tenga. Suelo tener dos grandes bloques de prioridades. Una son temas de contenidos, que muchas veces hago yo, y es una prioridad por tiempo. Pues como estamos aquí, por lo general, para grabar un contenido con otra gente o lo que sea, tienes un tiempo y ese espacio va para allá. Y luego poder dedicarnos a pensar en y estructurar las grandes decisiones que tenemos que tomar. Pero mis días son muy caóticos, no tengo una agenda perfecta. A veces lo intento, pero no lo consigo. Has comentado una cosa interesante, ¿no? Que es que de los dos grandes bloques que dedicas de trabajo, hay uno que lo dedicas específicamente al contenido, ¿no? Entiendo que es una clave no solo de tu rol, sino también de ese liderazgo en Growth que tenéis, ¿no? De la continua divulgación que haces, ¿no? Cualquier inquietud la estás convirtiendo en contenido, ¿no? Justo. Yo solo veo tanto para el liderazgo que sí, pero casi lo doy como un consejo a cualquier emprendedor. O sea, yo creo que el tener, a día de hoy, tener una audiencia de tu empresa o tuya personal es muy importante porque es lo que te va a permitir salir al mercado, ¿no? Como el otro día Felipe anunciaba lo de Serpa, y pues a su audiencia y al anuncio. Y a mí hay un concepto que me contó Bosco Soler en su día, que es audiencia mínima viable, que es cada vez que lances un proyecto ya tengas un grupo de gente que le caiga bien y que te estén dispuestos a apostar por ti. Entonces yo eso me lo llevo a los dos lados, ¿no? A cómo podemos estar haciendo contenidos para Product Hackers, para liderar Product Hackers, iHackers y más, todas las empresas del grupo, para liderar las distintas categorías de growth, y luego, por ejemplo, iHackers, la de IA y demás. Y luego me lleva una parte pues que es sobre crecer y otras cosas, que es, oye, ¿cómo puedo tener yo esa audiencia para lo siguiente que quiero hacer, o incluso para Product Hackers, pero con esa vinculación personal? Porque es verdad que cada vez más en el nivel de negocios lo que hacemos es seguir a personas, no tanto a compañías. Y entonces incluso para posicionar mejor a Product Hackers como liderazgo de categoría, muchas veces se hace a través de los socios, oye, gente que siga a Luis, gente que siga a mí, y para eso tienes que crecer tu propia audiencia personal. Creo que fuiste tú el otro día que posteaste algo sobre los CEOs que están publicando, ¿no? Habitualmente. Hablas de Zuckerberg, claro. Incluso en las grandes corporaciones, Elon Musk, sus grandes apariciones con un porro en un podcast, ¿no? Yo creo que es una idea muy relevante, que hoy en día la gente cuando compra una marca compra un mensaje, una persona detrás, un grupo de personas. Claro, cada vez más. Yo creo que durante muchos tiempos la novedad era la marca, ¿no? Bueno, venimos de una sociedad donde no había marcas, donde no había, o sea, tu pueblo y era tu gente, pero claro, la gente de tu pueblo no compartía tus cosas. Entonces, claro, empieza, yo creo que cuando empieza un poco el crecimiento de las marcas eran como encontrar muchas veces el punto de unión con otra gente. O sea, me gusta correr, pues Nike, me gusta no sé qué, y una serie de valores. Pero ya hemos superado esa fase. Al final ya, nuestras generaciones seguramente ya hemos vivido mucho más con marcas, y ya hemos visto que las marcas, pues bueno, pues no siempre cumplen sus expectativas, hay idas y venidas, dependen de sus decisiones, y ahora buscamos quizás esa relevancia, ¿no? Y esa realidad más profunda en el contacto con las personas que están detrás. Y yo creo que lo vemos a todos los niveles, pasa en política también. O sea, cada vez somos más de personas, para bien y para mal, y en las empresas también. Y creo, por ejemplo, esto de Elon Musk seguramente es de las personas que mejor lo hace. Por el caso de Elon, él te dice, no, yo no tengo departamento de marketing. Como que no lo encaja. Y yo, claro, tío, es que tú eres un show en directo. Y ha entendido que el hecho de ser el que está ahí con sus cosas, pero incluso diga tonterías o diga bien, le viene bien a su empresa, porque al final lo que consigue es pues que todo el mundo esté hablando de la última tontería o la última genialidad de Elon. Y es lo que hay que buscar, cada uno evidentemente con sus enfoques, su estrategia y demás. Yo creo que Zuckerberg, por ejemplo, lo está haciendo muy bien desde la perspectiva que es un posicionamiento más limpio pero disruptivo desde el punto de vista de cómo está conectando con muchas nuevas cosas. Elon a lo mejor un posicionamiento más de que hablen de mí aunque sea mal, pero casi todas las grandes empresas que conocemos a día de hoy tienen alguien que está empezando a salir ahí a liderar, y es lo que les permite ganar la delantera. Yo flipo, por ejemplo, en el caso de Meta con Zuckerberg, que Meta está volviendo a estar en la cresta de la ola, ¿no? Que venimos de unos años donde parecía que Facebook
Pros, ¿no? Veis a Zuckerberg de traje que solo hablaba en los tribunales o en 3 cosas, y ahora le ves ahí con su camiseta juvenil, surfeando tal, pegándose el artes marciales por ahí. Claro, y ves que hay un cambio, ¿no? En cómo él, pues seguramente su crecimiento personal, pero también en cómo, venga, yo voy a compartirle el mundo, todo esto, me voy a exponer y voy a conectar con mucha más gente. Nos gustaría terminar con una pregunta, ¿no? Y es, ¿hasta dónde quiere llevar Corti a Product Hackers? Y un poco lo que os decía antes, yo quiero que seamos la compañía más relevante de growth a nivel mundial. Yo muchas veces digo, pues el McKinsey del growth, ¿no? Por decir algo que más o menos la gente conoce. Ser la empresa de referencia cuando alguien dice, oye, quiero hacer crecer mi empresa, que piense en nosotros, en alguna de las cosas que hagamos en el grupo. Y como poco a poco facturar 1.000 millones de euros al año, que yo pongo esa cifra como decir, claro, se habla mucho de los unicornios, las startups que valen 1.000 millones, pero no tienen por qué mover 1.000 millones. Nosotros somos una empresa como vemos más de economía real, ¿no? En el sentido que al final nosotros crecemos por facturando, generando vitas y demás. Digo, ostras, con servicios o lo que se nos ocurra a partir de ahora, a lo mejor potenciados por tecnología, pero mayoritariamente por servicios y ayudando a otras empresas a crecer, lograr ese volumen. Porque ese volumen, hablamos antes, ¿no? Seguro que va a permitirnos hacer a partir de ahí otras muchísimas cosas. Claro. Entonces, visiono un grupo en crecimiento, en líneas de negocio nuevas, muchos mercados, ¿no? Para llegar a esos 1.000 millones, ¿no? Claro, en todo el mundo. O sea, a ver, hasta dónde llegamos. La visión es todo el mundo. Luego, donde nos quedemos, más lejos, mejor. Genial. Muchas gracias, Corti, por pasarte por Playbooks. Gracias por seguir Playbooks. Si te ha parecido interesante, te animamos a que lo compartas con algún amigo y también te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter para no perderte ningún episodio y que te enviemos las mejores ideas de este episodio. Gracias. Gracias.